saludo al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta en sus 730 kilociclos de amplitud modulada. Este es un programa que es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla el doctor de Payat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rosendo Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Paulín. ¿Cómo estás? Vamos a ver cómo... Bueno, aquí en los temas previos iniciamos con el clima político y la encuesta Hamilton. Hoy. Ahora resulta que tenemos prácticamente un empate en primer lugar entre Jacinto y Leonel. Y están uno en 49 y el otro en 48%. Así es. Y Milagro está en un 35%. Bastante atrás, por cierto. Pero mucho más de lo que yo pensé que iba a tener. Bueno. Desde luego el asunto de que Leonel esté pulseando con Jacinto se debe a dos cosas. Primero, a mi juicio, ¿no? Que Leonel ha estado jugando al discurso neoliberal desde su candidatura, que tuvo una, como diríamos, una vacilación. Él buscó particularmente el consejo mío, y yo con mucho gusto, por razones de amistad entre nuestra familia. Nosotros nunca nos hemos tratado, pues yo le llevo varios años largos a Jacinto, pero nuestras familias se conocieron siempre. Y siempre hubo un trato, recuerdo mucho a las peinados en mi casa, y viceversa, a mi madre en casa de las peinados. Y nada, cuando él me solicitó, con mucho gusto yo asentí, pero me di cuenta que él estaba rodeado de un equipo neoliberal que finalmente impuso su criterio. Yo me retiré y él siguió con su discurso neoliberal hasta el final de su abortado intento de alcanzar la presidencia de la República. Después ha estado dando declaraciones siempre en esa vertiente neoliberal, y me parece que una carrera entre estos tres candidatos se parecería muchísimo a la carrera electoral de los brasileños, entre Enrique Cardoso Y Collor de Melo. No, y Ignacio Lula Silva. Los dos miembros del Diálogo Interamericano. Los dos miembros del Diálogo Interamericano. Quiere decir que por cualquiera de los dos que escogiera el pueblo brasileño, le salía pelado el billete. Prefirieron la reelección de Fernando Enrique de Cardoso y ahí está. Ahí está la economía brasileña al borde del precipicio junto con la Argentina. Pero bueno, eso es lo que nos trae la globalización y también el hecho de que nosotros lo admitamos. Desde luego hubo desde el principio un grupo de locos, como se nos calificaba, que nos opusimos. Dijimos que eso era una conspiración que atentaba contra el derecho de los pueblos del tercer mundo a prosperar en libertad, a desarrollarse, siguiendo el ejemplo de lo que son países desarrollados. Pero nada, se impusieron los candidatos que venían a través de los partidos con el discurso no liberal, como estos tres, y ahí tenemos todo este desastre que ha pasado con la economía dominicana, del cual vamos a hablar porque hoy trajimos el propósito de leer el documento que le mandamos al presidente Mejía cuando era todavía candidato electo. Y a la vez también considerar que el porcentaje que exhibe la secretaria de Educación y vicepresidenta de la República, doña Milagro Ortiz Bosch, es verdad que parece ser un poco alto para la apreciación que por percepción uno ha podido captar de la población nacional. Pero dice la encuesta que es un 35.
¿Tú te has encontrado con alguien encuestado? Bueno, hasta el sol de hoy no. Quisiera encontrarme con alguien que me diga que ha sido encuestado. ¿Y cuáles fueron las preguntas que le... No, y sobre todo que me diga alguien, a mí me encuestaron, porque yo no he encontrado una persona que me diga, a mí me encuestaron. Yo no sé, bueno, ¿cómo que se hace esto? Nuevas declaraciones del embajador, del honorable señor embajador de los Estados Unidos de América. Bueno. Señor Hertel. Sí. Dice aquí el titular en primera plana, embajador de Estados Unidos pide República Dominicana mejores derechos humanos. Y dice aquí la crónica, tenemos que remitirnos a lo que dice el periodista que dijo el embajador, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? El embajador de los Estados Unidos, Hans Hertel, planteó ayer la preocupación de su gobierno por las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las autoridades en el país y afirmó que este debe mejorar un poquito el respeto a los derechos humanos. Bueno, nosotros queremos decirle al señor embajador que acaba de llegar y con el mayor respeto a su condición diplomática, que ya hemos dicho que debe tener una prioridad, que es la de, en este caso, mantener e incrementar la amistad de los pueblos. Y la amistad de pueblo a pueblo entre el gran pueblo norteamericano y el grandísimo pueblo dominicano no se puede alimentar con este tipo de declaraciones. En primer lugar, porque no le incumbe a él opinar sobre eso. No le incumbe. Sabemos que él no tiene experiencia diplomática, pero que es la práctica de los gobiernos de los últimos tiempos en los Estados Unidos designar en las posiciones a personas que no tienen ningún tipo de formación diplomática y por tanto no conocen que las reglas de la diplomacia y de precisamente el respeto a la soberanía de los pueblos impide que los representantes diplomáticos se expresen de esa manera en asuntos que son potestativos de los nacionales de los respectivos países. Pero él es abogado y por tanto debe aprender rápido, ¿no? Entonces, señor embajador, ese tema no es un tema para que usted lo dilucide públicamente. Si usted quiere, en una forma discreta, en una conversación particular entre usted y el presidente, usted puede expresarle o oficialmente o personalmente o como sea, lo que su gobierno pueda hacerle llegar al gobierno dominicano, pero no puede hacerlo públicamente. No lo puede hacer públicamente. Eso se lo decimos de la mejor buena fe para que usted corrija el rumbo antes de que comencemos a encontrarnos con reiteradas incursiones suyas en temas que van a ser del malestar, del sentimiento nacionalista de los dominicanos, que lo tenemos, señor embajador. Eso por un lado. Por el otro lado, de verdad que cuando hablamos de derechos humanos, Estados Unidos debería pegarse un zipper en la boca. Porque los maltratos que se hacen en los Estados Unidos de parte de la policía de los Estados Unidos a las minorías, sobre todo a las minorías étnicas, y si son afroamericanos o africanos de otros países, como fue el caso del haitiano que fue sodomizado en una estación de policía de Nueva York. Lo vimos. ¿Verdad? Entonces, por favor, no nos obligue a recordarle que los mayores atropellos a los derechos humanos, de que ha habido situaciones realmente, espantosas, de irrespeto a los derechos y a la vida de muchos ciudadanos en su país. Entonces, Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos, ni aquí ni en ninguna parte. De modo que esas son situaciones que usted debe tomar en cuenta, porque nosotros los dominicanos tenemos el mejor deseo de que usted sea exitoso en su gestión. Nosotros le deseamos buena suerte cuando nos dirigimos por primera vez a usted desde este programa, y todavía queremos que usted sea exitoso en la medida en que comience a entender que en la República Dominicana, que no es el caso de Puerto Rico, los Estados Unidos no es el país del cual depende
la suerte. Bueno, puede depender la suerte de los dominicanos de muchas maneras, pero no somos colonia de Estados Unidos, es un país soberano. Y el respeto a esa condición soberana que ha costado mucha sangre a través de toda la historia de la República, le va a ganar a usted el respeto y el aprecio de los dominicanos. Te lo decimos con toda franqueza. Ámbito del petróleo y combustible. Bueno, sí. Yo ayer no tuve oportunidad de accesar a las informaciones por el internet y las debía, las traje para hoy. Los precios internos fueron los siguientes. La gasolina premium subió 4 centavos a 35 pesos 66 al galón. La regular a 30,57, un centavo subió. El gasoil regular subió 5 centavos a 18,70 el galón. Aunque todos están en el mismo signo positivo, que siempre hemos dicho que si el petróleo sube, deben subir todos, y si baja, deben bajar todos, y no como se da muchas veces, que uno sube y otro baja, porque eso no tiene sentido. Pero queremos reiterarle, y se lo haremos llegar al secretario de Industria y Comercio, que si aquí el abasto de los combustibles del país, sea del procesamiento que se hace del crudo, que entra por la vía de la refinería, o sea por vía de las importaciones, que también se hace fundamentalmente por vía de la refinería dominicana de petróleo, ese stock, ese suministro es por 30 días o por 45 días. Entonces, ¿por qué estar cambiando toda la semana los precios? Además de que ya los propios dueños de estaciones de gasolina o de expendio han dicho que eso es un problema desde un punto de vista hasta técnico, porque hay muchos de esos surtidores que no son técnicamente avanzados, ¿no? O tecnológicamente, para poder marcar esas pequeñas diferencias de centavitos. Y entonces es un problema estarlo haciendo toda la semana. Y ustedes saben lo que están haciendo. Bueno, porque están dejando los precios y le están cobrando. Si la gente lo quiere, lo coge y tiene que pagar lo que está ahí, porque no pueden estarlo poniendo al día toda la semana. Entonces, eso es una cosa que debe corregirse. Dificultades por todos lados. Después tenemos los precios que nos da la página de internet de Petroleum World desde Caracas. Y indica que hubo un pequeño repunte en el fin de semana, pero recuerden que todo esto es especulativo. La canasta de los OPEP subió 47 centavos de dólar. Eso significa que a 42 galones por barril, porque estos son barriles, son el precio del petróleo por barril, que pasó a 15 dólares con 2 centavos, subió 47 centavos el barril, y como cada barril tiene 42 galones, estamos hablando de aproximadamente un centavo por galón. Eso fue lo que subió, un centavo de dólar por galón. La canasta venezolana subió a 17.27, 58 centavos de dólar. El West Texas Intermediate, que es el crudo marcador de los Estados Unidos, subió 34 centavos de dólar. Y el Brent del Mar del Norte subió 54 centavos de dólar a 18,76. Y sale la información en el National Alertar de petróleo de López, se recupera esta semana de precio en baja. Pero ustedes verán lo que va a pasar en los próximos días. Vamos a ver. Pasamos ahora a las notas concernientes al ámbito internacional. Dice: Israel destruye el cuartel de Arafat. Eso fue como respuesta o reacción a los atentados dinamiteros que ocurrieron en alguna zona del territorio israelí, sobre todo en Jerusalén. Israel extiende represalia en Gaza y aumenta la violencia. Y apresan dirigentes del movimiento islámico tras los atentados. Bueno, esta es una situación que yo escuchaba anoche en un debate en CNN, muy interesante, por cierto, donde el conductor del programa cuestionaba precisamente a quien venía a defender la posición, que era un representante del Congreso de los Estados Unidos, la posición de Israel. Y le decía, pero, y también había un representante, estaban haciendo entrevistas a control remoto del gobierno de Israel, y le decía, pero ustedes han atacado
a Arafat, él pidió un tiempo primero. Segundo, él ordenó detener a los que se consideraron responsables de esos ataques. Y ustedes como quiera, no solamente han atacado, sino que lo han atacado a él. Es decir, han tratado de descabezar el gobierno, o lo que llaman la autoridad palestina. Entonces, bueno, había una serie de argumentos, no, que Arafat es el verdadero terrorista. Bueno, pues si van a entrar en el campo de que tú eres el terrorista, ahí el señor Ariel Sharon no puede hablar, tendrá que hablar de terrorista a terrorista, porque esa es la desgracia de esos dos pueblos. Vienen a hacer tiempo luchando uno con otro, y ambos cabezas de los que quieren ser estados, los Estados Unidos. No sé si a lo mejor me equivoco. Pero evidentemente que guardan una relación muy estrecha una cosa con la otra. Entonces, dentro de este mismo ámbito pasamos a la situación en Venezuela, que dice que Chávez pide a empresarios respeten las leyes. Y de ahí también pasamos a las Naciones Unidas, que dice el secretario general Kofi Annan, que sugiere una lucha para reducir la pobreza. Bueno, sí, eso es muy interesante. Sí, es interesante por los términos en que se expresó el secretario de las Naciones Unidas. Porque algo así había dicho también la señora Andrea Tyson, ¿no? La que era asesora del presidente Clinton en materia económica. Laura de Andrea Tyson, porque Andrea es el apellido. Y esa situación parece que está aprendiendo después de las expresiones del señor Wolfenson en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, la misteriosa y secuestrada intervención, porque no aparece ni por los centros expeditistas. Lo hemos buscado por todas partes, incluso a través de las gestiones del representante dominicano en la CIP, que es el doctor Molina Morillo, ¿no? Que vino sin ese discurso y que desde aquí no pudo conseguir que se los remitieran. Pues bien, miren lo que dice el señor Kofi Annan en este interesante y breve reportaje. Sugiere lucha para reducir pobreza. Naciones Unidas, la lucha contra el terrorismo no es una excusa para suprimir la oposición. ¿Ustedes oyeron lo que dijo Kofi Annan? Aseguró hoy el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en una entrevista exclusiva con EFE, en la que propuso reducir la pobreza como una de las mejores formas de combatir ese flagelo. Bueno, combatir el terrorismo, reduciendo la pobreza, es el discurso, de Wolfenson y es el discurso de Stiglitz. También. ¿Verdad? Y son discursos de todas las posiciones antineoliberales. Exactamente. Pausado y elegante, al Premio Nobel de la Paz de este año, le encantan las cuestiones genéricas y se explaya con ellas como si estuviera dando una lección magistral, sentado en su despacho de la planta del edificio, de la planta 38 del edificio de las Naciones Unidas. Así, cuando es preguntado, oigan esto, sobre si la democracia puede restringir libertades y derechos en nombre de la seguridad, Annan extiende las manos y las une por el pulgar y el índice como si formara un corazón en el interior al tiempo que comienza a hablar. Obviamente, en tiempos de emergencia, los estados tienen que tomar medidas para proteger a sus poblaciones. Esto es comprensible, pero al mismo tiempo uno tiene que tener cuidado para que esas medidas no pongan en cuestión los principios y los valores básicos del ser humano. Y ustedes no ven la coincidencia de eso con el discurso de Dwight Eisenhower en 1960, cuando le decía al pueblo norteamericano y al mundo que existía un concierto de voluntades que había adquirido una influencia indebida en la sociedad norteamericana y que él etiquetó como el complejo militar industrial. O sea, que era la alianza entre la industria de guerra y los militares, o sea, el aparato de guerra. Pero ha habido tradicionalmente una cordón umbilical. Los generales, después que salen del mando, van a pagar a las presidencias
de las industrias de la guerra, a quienes ellos les daban trabajo mientras estaban como jefes de la defensa de los Estados Unidos. Entonces, eso es una situación que además riñe con todos los principios éticos. Pero Eisenhower tuvo el valor de denunciar eso. Pero le hizo esta advertencia al pueblo norteamericano. Le dijo, solo una ciudadanía alerta y consciente puede lograr que convivan al mismo tiempo los medios que garantizan la seguridad y los medios pacíficos y de libertad propios del pueblo norteamericano para que la libertad y la seguridad puedan convivir juntas. Más o menos esos fueron los términos. Si usted cede en su libertad en aras de la seguridad, usted entonces va a ir a pagar a una sociedad que no es democrática. Y esa alerta la hizo Dwight Eisenhower, que estaba fuera de sospecha, general de 5 estrellas, jefe del mando aliado en la Segunda Guerra Mundial, candidato por el Partido Republicano y elegido presidente por el Partido Republicano. De modo que no podían decir que estaban hablando con un radical de izquierda, ni ninguna de esas situaciones que se dan de vez en cuando en la política norteamericana. Eso es lo que está sobre el tapete. Y creo que vino un pastor en estos días, ¿cómo se llama? Al Sharpton. Y tuvo una frase parecida, dijo, nos quieren quitar la libertad en aras del terrorismo. Sí, evidentemente que esas son los cuestionamientos a las nuevas iniciativas de política de seguridad del presidente Bush, que ha introducido el nuevo fiscal general o procurador de los Estados Unidos y la Ashcroft, y la especialista en seguridad, ¿cómo se llama la señorita? Condoleezza Rice, dentro de lo que es las discusiones en la mesa de política a aplicar en esta situación. Y van adelante con un programa, una agenda que indudablemente quiere poner, o ya está prácticamente afianzándose en la imposición de la reducción de las libertades, que está encontrando una tremenda oposición de parte de los demócratas y de otros sectores liberales como la Oficina de los Derechos Civiles de los Estados Unidos, a la que Sharpton pertenece. Ayer salió la prensa que el Senado de los Estados Unidos tenía en agenda cuestionar a Ashcroft precisamente sobre el impacto que tenía en estos derechos y en estas libertades del pueblo norteamericano, con todas las medidas que se habían solicitado a favor del presidente de los Estados Unidos y de su gobierno, de la rama ejecutiva de su gobierno, para garantizar la seguridad del pueblo norteamericano. Y eso es un asunto que está precisamente sobre el tapete ahora mismo en los Estados Unidos y que también frecuentemente sale en los programas de televisión. Déjeme terminar de decirle cómo acabó este recuento de la entrevista con el señor Kofi Annan. Dice el señor Annan que reconoce que ello supone un delicado equilibrio que genera a veces tensiones entre las libertades civiles, como se ha visto en algunos países. Y se dice, pero entonces pregunta, si uno renuncia a las libertades y los derechos, ¿logra al final la seguridad? Y sin llegar a contestar, Annan hace una apuesta decidida. Creo que si uno tiene que equivocarse, es mejor equivocarse en favor de la libertad. El señor está muy claro. Luego revela el peligro de hacer lo contrario al afirmar que uno puede aprobar medidas especiales para ser capaz de responder a los criminales, pero si uno no tiene cuidado, puede afectar a gente inocente. Y añade, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, yo creo que los Estados Unidos, en esos bombardeos que está haciendo, no está siendo muy cuidadoso, además de que la tecnología de guerra de Estados Unidos se está poniendo en cuestionamiento, porque las veces que se ha desviado una bomba o un misil y le ha pegado a un hospital o le ha pegado a un asilo de ancianos, en fin, a una serie de establecimientos incuestionablemente pacíficos, no han sido una ni dos. Entonces uno que ve en las películas, ¿no?, aquella precisión y aquella cosa tan inmancable, que uno creía que era así, de repente uno se encuentra que no es así. No es así. A menos que se estén equivocando expresamente.
es otra posibilidad. Eso fue lo que dijeron los chinos en Yugoslavia. Ah, sí, Cuando le bombardearon la embajada. La embajada. Dice, no, esta embajada estaba muy clarita aquí. Tenía mucho tiempo que ustedes la habían identificado como no objetivo militar, sino diplomático. Y de golpe y porrazo le pegaron 2 proyectiles. Bueno. Además, cuando uno ve las imágenes de ese pueblo afgano tomado de la televisión norteamericana, uno lo que ve es una devastación total. Y hambre. Uno ve todo. un edificio, uno lo que ve son aldeas de piedra, Y con polvo. casitas de piedra, todo aquello polvoriento. Es una cosa que uno se desconcierta, ¿no? Y dice, ¿cómo se puede vivir en esas condiciones? Entonces, encima de eso, bajo un estado de guerra, tienen décadas peleando. Si no es con agresores externos, peleando entre sí, además. ¿Eh? Tribales, luchas tribales. Y entonces ahora los están aplastando, los están volviendo polvo a base de este bombardeo. Y yo no creo que esas bombas sean tan inteligentes como para que no estén matando a mucha población civil, ¿no? Parece que no pasaron el examen, ¿no? Un poquito brutas. Entonces, le quiero decir con toda franqueza, los que admiramos las virtudes del pueblo norteamericano, no queremos ver a su gobierno cometer ante otros pues lo mismo que hicieron con ellos, con los atentados del martes 11 de septiembre. Esa es una situación que Estados Unidos tiene que tener muy claro y que nosotros no somos los únicos que estamos diciendo eso, ¿no? Desde luego. Y lo decimos con muchísima preocupación. Tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos. Bueno, en la onda de lo que fue el reclamo de Kofi Annan, de que hay que combatir la pobreza, obviamente lo primero que hay que hacer es eliminar esa explotación del tercer mundo de parte del primer mundo. Es decir, mientras nos estén extrayendo nuestras riquezas para llevárselas, como es el modelo neoliberal globalizante, y toda esa capitalización que hicieron con nosotros acá y que han hecho también con muchísimos países latinoamericanos, y no es con todos, bueno, pues definitivamente no tenemos posibilidad de salir de la pobreza, nos están enterrando en la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿qué está detrás del malestar en Venezuela? Oigan esto, que voy a tratar de traducirlo, del Petroleum World de Caracas, diciembre 1. Dice BBC, el presidente venezolano Hugo Chávez ha introducido una nueva ley para la industria petrolera, casi duplicando los royalties o cargas o contribuciones impositivas que las compañías deben pagar, y dando al Estado una posición mayoritaria en todos los nuevos proyectos. Venezuela es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, con las más grandes reservas fuera de lo que es el Medio Oriente. Y su petróleo responde del 80% de los ingresos de exportación de su país. También responde de la mayor parte de los ingresos fiscales. Pero ahí está la razón de todos esos problemas que están teniendo Chávez. También escuché en la noticia, en la televisión, por parte de un canal español, que es el que más amplitud guarda, de que en esos 49 proyectos, en esos 49 leyes que el presidente Chávez ha promulgado, hay una que concierne a la extensión y estatización de la franja costera de playa a 80 metros de la pleamar como propiedad del Estado y de dominio público. Y eso... 80 metros, será millas. 80 metros de donde rompe el agua hacia adentro. Hacia adentro. En la playa, sí. Aquí eran 50, ¿no? Era una cosa así. Es variable porque... Pero bueno... Entonces eso ha puesto también otro sector en pugna, en dirección contraria con el presidente. Esa es la parte de turismo. La parte de turismo, exactamente. Pues mire, vamos a leerle lo que ya habíamos prometido hace ya unas semanas atrás, que es el documento que en fecha 28 de mayo se le entregó al presidente electo, don Hipólito Mejía. Dice: un gobierno que se inicia es igual que un viajero.
precisa saber o decidir a dónde quiere ir y luego decidir cómo llegar a su destino. Por ello, dejando atrás la retórica propia de un proceso electoral, debe identificar en forma muy precisa sus objetivos en el tiempo para establecer a través de 4 ejercicios presupuestales con cuáles recursos cuenta para alcanzarlo y cuáles son los obstáculos a vencer. Es preciso ponderar que el enunciado de prioridad al gasto social, educación, salud, vivienda, seguridad social, de indudable y justificada necesidad, no puede soslayar la realidad de que la economía determina la magnitud de la carga social de un gobierno y la condición de vida de un pueblo. Es una relación de causa-efecto, porque se insiste mucho que no, que hay que, este gobierno tiene que estar en lo social, y no va a estar en lo económico. La economía es la causa y la carga social su efecto. En la medida en que las políticas económicas incrementan la marginación económica y el desempleo y con él la miseria, no generando o eliminando empleos, mayor es la carga social de un gobierno. Este es el caso de una macroeconomía próspera como la que muestra este gobierno, y ese era Leonel Fernández que estábamos refiriendo, sobre todo si es centrífuga por efecto de la excesiva dependencia en inversión extranjera, y eso sigue, mientras el pueblo padece y apenas sobrevive. Para mejor ilustración he acuñado la siguiente fórmula: crecimiento de la riqueza menos redistribución es igual a explotación, que es igual a pobreza. Una economía que genera riqueza para pocos y marginación, desempleo y pobreza para muchos es una economía de expoliación. Por el contrario, un país que se trace la meta de alcanzar el pleno empleo o acercarse a él tendrá un gobierno con menor carga social presupuestaria y menores problemas sociales, porque la gente vivirá mejor participando equitativamente en la economía en función de su capacidad y su esfuerzo que sobreviviendo al amparo de la protección del Estado. Es de tomar en cuenta la experiencia de Estados Unidos, ya que de los 5.7 trillones de dólares que constituyen la impagable deuda actual de su gobierno, el más endeudado del mundo, a pesar de que tiene 2 años sin déficit, la mayor parte la ha causado la legislación de seguro de desempleo, cubriendo las pérdidas de empleo a consecuencia de las cotidianas fusiones y quiebras de empresas, encubiertas con la creación masiva de subempleos de servicios de escaso salario que dan paso al pluriempleo. Si usted no puede sustituir, como está pasando en Estados Unidos, un empleo industrial bien pagado con el empleo de un, qué sé yo, ¿cómo le llaman? Un Taco Bell, ¿verdad? Exacto. O un fast food, cualquiera de eso. Un hotel de eso, haciendo cama y barriendo. Entonces pasillos. el que tiene un empleito de eso va a tener que tener 2 o 3 porque con esos empleitos no da para su subsistencia. La propaganda neoliberal pretende chantajear ideológicamente a los gobiernos latinoamericanos, excluyéndoles de la economía y su planificación, restringiéndoles exclusivamente al ámbito social para dejar aquella libre arbitrio de las leyes del mercado, entre comillas, cuando en realidad quedan bajo el dominio de los grandes capitales transnacionales que sí planifican todo. El caso de los Estados Unidos es el de una economía no planificada por el Estado, pero sí por las entidades y centros académicos financiados por el sector privado, que de paso planifican también el rol del tercer mundo, o sea, planifican su economía para su beneficio y planifican la nuestra también para su beneficio. También el rol del tercer mundo en la economía mundial y la clase de gestión de gobierno que ellos desean en nuestros países. O sea, nos dictaminan, no, ahí necesitamos una dictadura militar. Bueno, no, ya la dictadura militar vamos a quitarla. Vamos a poner gobiernos democráticos, pero que hagan el papel de las dictaduras militares. Lo cual queda encomendado a los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el BID, etc. Además, se ha enarbolado la libertad de mercado para implantar solapadamente en el GATS, que es el Acuerdo de Libre Comercio o de Comercio Mundial, o se llama Organización Mundial de Comercio. Se ha metido solapadamente la libertad de inversión, porque eso es lo que han hecho, meterse en las economías, a comprarse las economías. La libertad de mercado es la entrada libre de los productos, la otra es la entrada libre de su capital. La primera, ya sobradamente injusta por la disparidad de magnitudes de las empresas involucradas en la competencia, entre comillas, conlleva únicamente la apertura de las fronteras arancelarias para incrementar el intercambio de productos, bienes y servicios propio de países con soberanía económica, pero es una trampa, que es lo que acaba de decir Stiglitz, el Premio Nobel de la Economía,
de Estados Unidos, el ex jefe de económico, ¿sí? de asesores económicos de Clinton. Y también del Banco Mundial, o del Banco Y Interamericano. es vicepresidente del Banco Mundial. Del Banco Mundial. Pero es una trampa por todas las ventajas e incluso subsidios y protección de mercado de que disfrutan las empresas y productos de los países industrializados. La segunda, que es la libertad de inversión, implica la penetración de las economías del tercer mundo, débiles por la explotación histórica de que han sido objeto, aunque poseyendo grandes riquezas potenciales. Si no tuviéramos riqueza, hace rato que nos hubieran dejado solos y tranquilos. Pero como hay riqueza potencial, viven metidos aquí tratando de quedarse con ellos. Por parte de los grandes capitales trans y multinacionales, lo cual conduce inexorablemente a su desnacionalización económica. Es decir, lo que están buscando es que todo lo que es nuestro deje de ser nuestro. Eso es la desnacionalización de la economía. Este enunciado es calificado justamente como el darwinismo económico, o sea, la sobrevivencia del más apto, o capitalismo salvaje, como le designa el Santo Padre, que postula la trampa de la libertad entre desiguales, porque ese es el enunciado. No, vamos a hacer una libertad, pero la libertad es entre desiguales, para que el mayor, el más fuerte, el más rico, aplasta en una contienda sin competencia al pequeño, al más débil y al más pobre. Esa es la libertad. Para agravar el cuadro, este discurso de las grandes potencias es engañoso, pues lo que se predica no se practica. También lo acaba de decir Stiglitz. El proteccionismo de sus economías, de las grandes potencias, les hizo y aún les mantiene poderosos y ricos. La apertura forzada de nuestras economías nos hizo y nos mantiene débiles y pobres. La economía de servicios para mano de obra no especializada es la subasta absurda e inversa entre países del salario más hambriado vía devaluación monetaria, que es la trampa también donde nos metieron. Nos ponen a pulsear a ver quién da el salario más hambriado. Y dice, ya conseguimos la ansiada paridad textil. Ahora la República Dominicana tiene que competir en el mercado de la mano de obra no especializada, no solo con la misteriosa maquila mexicana, sino también con el salario hambriado del lejano oriente. El próximo gobierno, o sea el de Hipólito, recibirá presiones para devaluar más el peso. Ustedes oyen esto, se lo dijimos, para poder competir con las devaluaciones mexicanas y orientales. Mientras tanto, a los dominicanos que se aprieten más el cinturón. Comprendiendo que el compromiso del presidente electo está junto al aparato productivo nacional, fundamentalmente aquel llamado a llevar a cabo la autosuficiencia alimentaria, porque el presidente es un profesional del agro, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán, ¿verdad? No entendemos que para ganarle la guerra al hambre se plantea reducir todo el arancel de importación a un 20%. Tanto para los insumos del aparato productivo nacional como para los productos terminados. Ello conllevará indefectiblemente a la quiebra de la empresa productiva nacional, que es la que se está produciendo. En cambio, el arancel de los insumos de esta puede reducirse a cero y no violaríamos ningún acuerdo, ya que en muchos casos sus productos tienen que competir con productos subsidiados, que sí violan los acuerdos de la OMC, como lo hace también el sistema de cuotas vigente en los Estados Unidos, que se aplica a todos los productos de exportación provenientes del país. O sea, nosotros no exportamos nada allá que no tenga que tener una cuota. Si no tiene cuota, no entra. Y si entra, es en el límite que se nos puso en la cuota. Por ello es absurdo, y ojalá que nos oiga el señor embajador, nuevo embajador, el señor Hans Hertel. Es absurdo que los Estados Unidos, que protege su mercado con el sistema de cuotas y por tanto puede bajar su arancel sin desproteger su mercado, nos exija que nosotros, que no tenemos sistema de cuotas y protegemos nuestro mercado con el arancel, lo bajemos indiscriminadamente y que lo aceptemos además. Si se quiere llenar las formas con los compromisos pactados en la OMC, lo que podemos ofrecer, esa será nuestra recomendación al presidente Mejía, es bajar el promedio del arancel, el promedio, a 20%, manteniendo alto el de los productos terminados y bajos o a cero el de las importaciones de los insumos para nuestras empresas productivas. Además, podemos legislar, bajo el principio antidumping,
para penalizar a los productos subsidiados o que provienen de mercados protegidos por el sistema de cuotas o cualquier otro recurso no arancelario. O sea, lo que es igual no es ventaja. Si los Estados Unidos lo puede hacer, nosotros somos jurídicamente iguales. Tampoco es cierto que la llamada capitalización o privatización encubierta, entre comillas, hecha en violación a la Constitución y las leyes y contra el interés nacional, ha arrojado economía alguna para el Estado. La prensa ha recogido recientemente un costo para el Estado de más de 28.000 millones de la disparatada capitalización que hemos hecho. Solo en el caso del sistema eléctrico nacional, en el cual se ha puesto a la CDE a adquirir la energía a precio oneroso a los productores privados para vendérsela más barata a las nuevas distribuidoras privadas extranjeras, constituye un inaceptable e indebido subsidio del Estado a dichas distribuidoras que se ha convertido en un tonel sin fondo. Todo eso que han venido a decir ahora, esos fenómenos como Andy Laguarre y Ariti Escudero, etc., se lo dijimos nosotros al presidente el día 28 de mayo del año pasado. Esa es la posición de Unión Nacionalista. Por eso nosotros tenemos autoridad moral para hablar en este país, porque nos atrevemos a decir las cosas en el momento en que todos callan, con todos los riesgos que eso supone. Pero nosotros tenemos un compromiso con la nación. Y mientras Dios nos dé vida y nos proteja, lo vamos a cumplir. Esa es la posición que nosotros tenemos y la hemos mantenido. Vamos a seguir trayéndole documentos con los cuales hemos fijado posición frente a todo esto. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, ya los minutos que nos quedan, queríamos hablar de esta publicación que hizo la revista Ahora. ¿Es o no es un peligro? Y oigan lo que dicen con relación, ponle la foto del secretario de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que tenemos dos situaciones contrapuestas, que es las declaraciones del canciller Tolentino, que no las traje, pero mañana las voy a traer, diciendo que no es verdad que exista ningún peligro, porque el secretario de las Fuerzas Armadas dijo, Haití no es un peligro militar para la República Dominicana, pero sí es un peligro eso que está sucediendo, esa situación que tenemos, la situación de entrada masiva al territorio dominicano de los haitianos, supuestamente en forma pacífica. Entonces, eso le ha pisado un callo a todos los pro-haitianos que hay aquí. Y yo la verdad es que no sé quién es el pro-haitiano en la revista Ahora, donde yo colaboro. Y entonces han salido, esto desde luego tiene que haber sido en la redacción, si no, no sale, ¿no? A propósito de la reedición del libro El ocaso de la nación de Manuel Núñez, el secretario de las Fuerzas Armadas, Miguel Azoto Jiménez, se unió a aquellas voces que advierten del peligro que supuestamente representa Haití para la República Dominicana. Esta declaración motivó la pronta intervención del secretario de Relaciones Exteriores, Hugo Tolentino Dip, para aclarar que desde la perspectiva del gobierno, Haití no representa ningún peligro. Entonces resulta que todo estos haitianos que tenemos aquí no es un peligro para la República, ¿verdad, señor canciller? La perspectiva del gobierno tiene los ojos cerrados. E hizo bien, dice la revista, que hizo bien Tolentino, por cuanto resulta inexplicable, además de inoportuno, refiriéndose ahora al secretario de las Fuerzas Armadas, que un funcionario de tal categoría como la Secretaría de las Fuerzas Armadas ofreciera una declaración tan categórica. O sea que lo que dice el secretario, que es una verdad de apuño, entonces resulta, a juicio de quien escribió este comentario, inexplicable y además inoportuno. ¿Y cuándo va a ser oportuno que nosotros sepamos que tenemos un riesgo con los haitianos metidos aquí hasta en la sopa? A quien sea que haya escrito esto. Y ojalá que no haya sido nuestro amigo Rafaelito Molina Morillo. Y es obvio que el mayor peligro es mantener unas relaciones distantes o de franco pugilato con los haitianos y su gobierno. El mayor peligro es mantener unas relaciones distantes. Pero bueno, ¿qué relaciones distantes? Tenemos un gobierno que no es gobierno, que prácticamente es una anarquía, donde la oposición ahora está acusando con razón a ese dictador enemigo de los dominicanos que está allí matando a sus opositores como siempre lo hizo. Siendo presidente antes, mató a sus opositores en las calles y en la cárcel. Y entonces ahora está haciendo lo mismo. Y lo pusieron los norteamericanos. Y entonces lo sueltan ahí después de disolver el ejército de Haití. Para entonces venir aquí a decir que para qué necesitamos los dominicanos ejército, puesto que Haití no tiene ejército. Mire usted qué maniobrita esa para engañarnos, pero no nos van a engañar.
Nosotros los dominicanos sabemos perfectamente dónde está el riesgo y el peligro y estamos al pie de la defensa de nuestros intereses. Esa es nuestra posición, totalmente inalterable, no importa las consecuencias. Y respaldamos la posición del secretario de las Fuerzas Armadas por haber dicho la verdad. Eso fue una verdad. No importa que ella lo haya apreciado así como militar, nosotros lo apreciamos así como civiles, pero que estamos totalmente identificados con el pensamiento de Juan Pablo Duarte. De modo que esa es nuestra posición. Creo que se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Vamos a despedirnos hasta mañana. Si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.